La suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral de los procesos que se encuentran debidamente calificados. El mío fue calificado. El momento que me dan el formato de formulario está calificado. No está aprobado, que es otra cosa. Lo aprueban o continúa cuando las firmas se reúnen en el número mínimo dentro del plazo. Y lo convocan después de eso. Calificados para revocatoria de mandato a las autoridades de elección popular, repiten, hasta que la Asamblea Nacional regule los requisitos y procedimientos para hacer efectivo ese derecho de participación, insisto, está regulado. Por eso además la sentencia es innecesaria, absurda e inconstitucional, parte de un supuesto falso, que no hay norma, la hay. Cuando la solicitud, oigan esto que es lo peor, cuando la solicitud esté debidamente calificada por el Consejo Nacional Electoral, podrán en ejercicio de su autonomía de voluntad. De paso, las autoridades tienen competencias. La autonomía de voluntad es una figura que se utiliza para el derecho privado. Como una persona, una autoridad puede proceder y apelar a esto. Como una autoridad no. Dice, en ejercicio de su autonomía de voluntad, solicitar a dicho organismo la suspensión del proceso en base a la presente sentencia. Es decir, que el revocado, o a ser revocado una vez que se reúnan las firmas para eso y se convoque a la consulta, puede decir apelo y no va. Cambian la figura de la revocatoria, eso es lo que les decía en mi comunicado. Más, quienes así no se manifiesten, se entenderá que es su decisión continuar con la revocatoria y así deberá proceder el Consejo Nacional Electoral. O sea, cambian la figura, la convierten en un favor de la autoridad, se acepta, no en un derecho del mandante que dio el mandato al mandatario. Y en ese momento, por supuesto, cambian los resultados electorales. No se olviden que la revocatoria la teníamos que ganar con la mitad más uno de los votos, de todos los sufragantes. El sí tenía que tener 50% más uno, ganarle al no, y siempre lo aclaré así, a nulos y blancos juntos. En el momento en que vamos a una revocatoria y aparece como el favor de Correa, está bien, a ver, vengan, un ratito, tarea de malcriados. Yo voy a aceptar medirme con ustedes. Un gran sector del electorado va a decir qué magnánimo, ¿no? Qué buena gente, qué democrático, qué gran persona. Sin tener la obligación, acepta someterse. Y eso inclina a mucha gente. El triunfo en la revocatoria era seguro pero estrecho. Yo les he dicho que 40% aproximadamente quieren firmar. Ojalá yo hubiera tenido la capacidad de llegar a toda la gente que quiere firmar. Y 60% estarían dispuestos a votar. Hay un 20% de gente que me dijo, sabes que en esto no te acompaño. O porque no creo, o porque tengo miedo, o porque no te las van a aprobar, o porque no me parece la vía. Pero si lo consigues, cuenta con mi voto. Eso ya lo midió el gobierno, eso lo supo el gobierno. Dice que sí quiere, claro, pero a los que deciden hacen que no se pueda, que son el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. A Ortega 92, tú decías que muestres las firmas. ¿Sabes y tú eres de la causa? ¿Sabes el proceso operativo que significó para mí mostrar 250.000 de las 500.000 que tenía en Guayaquil hace un mes? Es traer 6 cajones. En Guayaquil están distribuidos 3 cajones en 8 casas. En Quito, en 4 casas, 3 cajones aproximadamente. Cada cajón tiene 25.000 firmas, más o menos, y son 8.000 formularios en promedio. Solo para Quito las íbamos a juntar un día antes desde distintos sitios y llevarlas en camionetas después. ¿Ya? Esa operación, aparte de ser innecesaria logísticamente, es riesgosa. ¿Y ahora de cuándo acá vamos a hacer lo que el gobierno dice? Ahora la estrategia de ellos es que muestre las firmas. ¿Por qué no muestran dónde están los $200.000 que les dio las FARC según el mono Jojoya Correa? ¿Ah? ¿Por qué no muestran dónde fue a parar como diplomático a Corea el cuestionado por los contratos de seguros, Oscar Herrera? ¿Por qué no muestran el segundo informe de la Contraloría que Cordero dijo que no conocía y luego le dijo que sí conocía el comercio? Yo he conocido muchas personas que no han querido firmar por miedo a represalias. José Joaquín Egas, te cuento un caso. Boris Carrión, aparte de Santiago Begdash, que ha sido de los voluntarios abiertos, perseguido, le rompieron los vidrios de su camioneta, se le robaron la computadora y solo los formularios que tenía llenos. Puso la denuncia formalmente en la Intendencia de Machala, provincia del Oro, y sigue activado. Ahora, ¿por qué si
entregaba las firmas ahora era una doble derrota. Porque ya hicieron un reglamento que asegura que nos echan las firmas abajo. No sé si se puede ver allí, pero este reglamento tiene más de 19 artículos, no se puede ver. Dice, del procedimiento para verificación de firmas de respaldo ciudadano, fíjense como si hay normas, iniciativa popular normativa, consulta popular, referéndum o revocatoria del mandato. En el artículo 19, literal C, antes no había un literal C, era solo A y B, como les voy a demostrar, ponen que las y los ciudadanas y ciudadanos hayan cumplido con su obligación de sufragar o integrar una junta receptora del voto, serán válidos los respaldos de quienes hayan subsanado su omisión mediante el pago de la multa correspondiente o si hubiesen justificado conforme al artículo 292 del Código de la Democracia. Este es un nuevo requisito para reconocer las firmas, que yo estimé me tiraba abajo 400.000. ¡Oh, coincidencia! Justo el margen que siempre dije que necesitábamos encima del 1.579.465 para que sean casi 2 millones y protegernos del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué decía el reglamento anterior con el que comencé el juego? ¿Ya? Solamente 2 requisitos. El artículo era el 7, ese reglamento solo tenía 11 artículos. El de acá no solo lo cambiaron, lo ampliaron. El numeral A decía, primera condición lógica, que los nombres, apellidos y números de cédula de los ciudadanos que respaldan una consulta popular, referéndum, iniciativa popular normativa o revocatoria de mandato consten en el registro electoral nacional, es decir, lo que se llama padrón, o de la jurisdicción correspondiente, según el caso. Y B, que de existir registros repetidos, es decir, alguien que firmó 2 o 3 veces, se validará solo uno de ellos. Punto. No había más requisitos. Y aún con esa reforma ilegal, extemporánea, comenzado el partido, que viola el artículo 117 de la Constitución, seguí, solo lo advertí y lo denuncié. Y deliberadamente no apelé a este organismo o al Tribunal de lo Contencioso Electoral, porque no les reconozco autonomía del Ejecutivo. Y apelar a ellos hubiera sido aceptar que tienen algún nivel de independencia, cuando carecen de ella. En el de lo Contencioso Electoral apenas distingo por su probidad y su trayectoria a Alejandra Cantos y Arturo Donoso. Al resto no los conozco. No puedo decir lo contrario, pero no los conozco. El artículo 117 de la Constitución, que viola ese reglamento, dice, 117, textual, se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Lo que he leído es una reforma legal. El reglamento forma parte del cuerpo legal que regula las revocatorias. Elección es el acto de elegir. Una revocatoria lleva a una consulta popular en donde elegimos o escogemos entre opciones, respuestas o a veces funcionarios en otro tipo de consultas. Ellos han violado ese artículo descaradamente. Hicieron el reglamento ad hoc, es decir, con dedicatoria. Sabían que íbamos en el camino correcto, que íbamos a superar el mínimo, porque yo reportaba las tendencias, e hicieron algo para tirarnos abajo 400.000 firmas. Dicen que no son 400.000 firmas, que estoy sobredimensionando el cálculo. ¿Qué son? ¿50.000? Ok, son 5.000. No importa cuántas nos fueran a echar abajo. Lo importante es que nos iban a echar abajo ilegalmente un número vital de firmas. Entonces, si yo sé que aunque pase el mínimo de firmas, las van a tumbar abajo legalmente ahora, según ellos, y además que no tienen independencia descaradamente evidenciada, porque antes estaban descubiertos, ahora están desnudos del Ejecutivo, voy a ser tan ingenuo como para cometer el error de entregar las firmas sabiendo que me las tumban, y que quede un registro que van a pasar al gobierno para que hostiguen a los valientes que tuvieron la osadía y la decencia y la esperanza de firmar. No, no lo voy a hacer. Antes esto tenía sentido, y lo digo así en mi comunicado, correr ese riesgo, porque siempre supimos que ese era el riesgo, siempre supimos. Y cuando me preguntaban, ¿quién te garantiza que no te las pasen? Yo dije, es ilegal, es prohibido, pero yo no puedo garantizar. El CNG no lo puedo garantizar yo. Pero antes tenía sentido correr el riesgo, porque no habían cambiado el reglamento.